Bien, amados hermanos, el Señor les bendiga. Amén, ¿cierto? Hermano amado, mantenga ahí su corazón presente, atento a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Por favor, abra su Biblia en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Estamos agradecidos del Señor de poder leer su palabra, aprender, ¿cierto? Hemos tenido una excelente enseñanza en la escuela dominical. Vamos a continuar aprendiendo de la palabra del Señor, así que disponga su corazón, su mente, ¿cierto? Ahí a poder aprender. Los niños, ¿cierto? También el Misael, Josías, ¿cierto? La Lucía, la Anastasia, todos los niños, los adultos pueden estar atentos, ¿cierto? Ahí a la palabra de Dios. Hermanos queridos, estamos todos aprendiendo de la buena palabra del Señor. Hermanos amados, antes de ir a la lectura bíblica, tenga ahí preparado, permítanme hacerle algunas preguntas para que pueda ir reflexionando en su corazón en el día de hoy. Hermano, ¿quién dirige la obra? ¿Quién dirige la obra de Dios? ¿Podría alguien decir en voz alta quién dirige la obra de Dios? Dios, ¿cierto? El Señor. Hermano, ¿tú eres parte de la obra de Dios? Sí, hermano, cada creyente es parte de la obra de Dios. Cada hijo del Señor es parte de la obra del Señor. Querido hermano, ¿estás haciendo la obra que el Señor te ha mandado? ¿Estás tú haciendo hoy tu parte en la obra del Señor? Hermano, si no lo estás haciendo, ¿podrías decir que estás siendo dirigido por Dios? Hermano querido, si Dios te está dirigiendo, ahora si usted dice, sí, yo estoy queriendo servir al Señor siendo guiado, estoy soñando con discipular, con poder aprender y formarme para servir a otros, para quizás ir a un lugar al otro, y yo estoy orando, tengo buenos deseos en la obra del Señor, quiero aprender y avanzar, ser parte de la obra de Dios. Si en esos caminos, si en ese buen deseo, noble deseo de avanzar en la obra de Dios, tú estás ahí queriendo avanzar y te encuentras que en algún momento el Señor dice no a algo bueno, a algo justo, ¿cómo reaccionarías? ¿Estarías dispuesto a un no de Dios a algo bueno para tu vida? Algo así vamos a ver en el día de hoy, en el relato que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Hechos capítulo 16. Nuestro texto es del verso 6 al 10, voy a leer desde el verso 4 de manera introductoria. Dice Hechos 16, 4. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Ahora nuestro texto. Pasando por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión, un hombre de Macedonia, que estaba en pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia y persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Señor amado, Dios bueno, Señor, te rogamos, Señor, tu dirección. Padre amado, que al terminar este estudio de tu palabra, Señor, podamos amarte más, obedecerte más. Señor, estar más atento a tu voz, más que nuestros deseos y planes. Oh Padre Celestial, obra en la iglesia y te ruego aún, Señor, si estamos distraídos en nuestra vida, en nuestro andar, vuélvenos a ti, Señor. Encarrílanos, Señor, métenos de nuevo en el camino de caminar, siguiéndote a ti, Señor. Amado, te lo rogamos, amado Salvador, habla a tu iglesia en el día de hoy por tu palabra. Señor, en el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.
Bien, este es uno de los pasajes que a mí me encanta. Bueno, Hechos es maravilloso, toda la palabra del Señor, pero aquí hay cosas que a veces no nos encontramos tan habitualmente y le ruego que esté muy atento. Continuamos en el segundo viaje misionero. Recuerde que en estos capítulos estamos viendo cómo ha partido el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y recordemos, solo a modo de resumen, que ha salido desde la iglesia de Antioquía, pero esta vez no con Bernabé, porque se han separado, sino con Silas, y habiendo avanzado hacia el norte, ¿cierto? No sé, hermano Sebastián, habitualmente no tenemos un apoyo, pero si estamos hablando de lugares, quisiera, ¿cierto?, mostrar un mapa. Ellos han partido de Antioquía, avanzaron hacia el norte, probablemente pasaron por Tarso, y han pasado por estas iglesias que ya hemos mencionado en otras predicaciones. Derbe, Iconio, Listra y Antioquía. ¿A quién tomaron en Listra? Han llamado un nuevo colaborador, al joven Timoteo. Al joven Timoteo, ya salió de Antioquía con Silas y pasando de nuevo por las iglesias nuevas, ¿cierto?, a las cuales quería apoyar, ha tomado al joven Timoteo, decíamos, de aproximadamente unos 20 años en este momento. Y, ¿cierto?, veíamos la semana pasada que por causa de los judíos, de la evangelización a los judíos, Pablo circuncidó a Timoteo para que le pudiera acompañar. Y de estas regiones continúa su viaje pasando, ¿cierto?, por las iglesias, como había dicho, abarcando la zona sur de lo que era Galacia. Galacia se extendía un poquito más arriba y hasta ahora estaba tomando el sector sur. Hermanos, y Pablo, atento con esto, Pablo se dirige hacia Asia, ¿cierto? Hacia Asia. No en el Asia que nosotros pensamos. En el Asia que nosotros pensamos, China y los países asiáticos están hacia allá. Asia era una región que estaba más acá, aquí tomando esta costa. Esa es el Asia que habla en el libro de Hechos, ¿ya? Y Pablo había pensado, ¿cierto?, dirigirse hacia Asia, ¿cierto?, hacia ese sector, que era el sector que por lógica todos nosotros hubiéramos dicho, bueno, ¿hacia dónde avanzamos, cierto? ¿Dónde están las ciudades grandes? ¿Dónde podemos llegar a más personas? En este sector de Asia estaban las ciudades de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Pérgamo, Colosa. Grandes ciudades multiculturales, multirraciales, ¿cierto? Que estaban allí conectadas, que había mucho comercio, que habían romanos, que habían judíos, y donde si el evangelio llegaba, ¿qué iba a suceder? Se iba a esparcir el evangelio hacia otros lugares, ¿cierto? Y el apóstol Pablo tenía mucho eso en mente. Este era el sector, en buen chileno, que estaba cantado para seguir predicando el evangelio. Era donde había que ir porque por lógica venía, ¿cierto? Era el sector contiguo para seguir plantando iglesias. Hermanos amados, el apóstol Pablo tenía un plan en mente. Había un plan humanamente desarrollado. No estoy diciendo por eso algo pecaminoso, sino que él salió queriendo visitar a las iglesias que ya estaban y queriendo extender el ministerio, no diciendo voy a la suerte, sino voy a visitar a las iglesias y luego de ahí llego a nuevos lugares para predicar el evangelio. El apóstol tenía en mente un plan sano, eficaz, de hacer lo correcto, de cuidar tiernamente las nuevas congregaciones. Seguramente entendió como su responsabilidad el llevar adelante tal misión. Hermanos, el apóstol Pablo, para hacer este viaje y para llegar a este punto y acercarse a estas regiones, no recibió una señal extraordinaria. No leemos que haya recibido una voz audible que le guiara hasta allá, sino que ¿qué estaba queriendo hacer el apóstol Pablo? Avanzar en la obra que Cristo ya le había encomendado. Hermanos, ¿a qué le había mandado el Señor al apóstol Pablo y a los demás apóstoles y a todo creyente? A predicar el evangelio. El Señor les había dicho, por tanto, id y predicar el evangelio, anunciar el evangelio, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Para obedecer ese mandato, ¿necesitaban una nueva revelación? No, hermanos. Era la voluntad expresa de Dios. Eso Dios ya lo había revelado. Así que el apóstol Pablo dice, si hay que salir y predicar,
salgamos y predicamos. No necesitaba un llamado particular especial, no necesitaba, hermano, una visión, necesitaba obedecer la palabra ya planteada. Así que iba allá. Hermanos, a diferencia del apóstol Pablo, a veces nosotros o algunos de nosotros esperan una señal especial de Dios para predicar el evangelio o para querer hacer discípulos. Y nosotros, hermanos, discipulamos y enseñamos a otros, hermanos, haz un discípulo. Es que no sé si el Señor quiere eso. Hermanos, mire, estoy recibiendo algo. Sí lo quiere el Señor. Hermano, es que el Señor ya lo ha dicho. La voluntad revelada de Dios no es evaluable. Es para obedecerle. Si Dios ya nos mandó a predicar el evangelio, hermano, usted no necesita preguntarse si predicar o no. Necesita obedecer. No solo predicar. ¿A qué le mandó el Señor? A enseñar aquellas cosas que Él les había enseñado para guardarlas. O sea, ¿qué debe hacer cada creyente? Discipular a otros. Hermano, no puede quedarse en que yo conozco el evangelio, vivo una fe muy linda con mi Señor Jesús. Esa es una obediencia a medias. Cada creyente está llamado a ser discípulos, sea formal o informalmente, sea con un curso o sea preocupándome de que otro avance y persevere en la fe de Cristo. Pero no necesita una nueva revelación para eso. ¿Amén? Amén. Hermanos, está Pablo y su equipo, y ellos fueron siervos, para los que les gusta tomar puntos, ¿cierto? Fueron siervos proactivos. Si usted puede poner ahí, ellos fueron siervos proactivos, o sea, fueron siervos que, entendiendo cuál era la voluntad de Dios, no se quedaron esperando eternamente a que Dios les revelara algo nuevo, sino que con lo que tenían revelado fueron adelante, avanzaron, y eso debe ser una enseñanza para nosotros. Se dispusieron y se esforzaron por hacer la voluntad de Dios, en el caso de ellos volviendo a las iglesias ya plantadas para fortalecerles. Hermanos, en esa voluntad revelada, así como ellos, nosotros debemos esforzarnos. Pablo dice en Romanos 15:20, en Romanos 15:20, Pablo va a decir: de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, donde me diera revelación. No, dice, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino que, ¿cierto?, donde él no había sido escuchado. Pablo va a decir, yo me esforcé, pensé dónde Cristo no ha sido predicado, y ahí me esforcé en trabajar, y ahí la palabra es que le puse fuerza, busqué el honor, como a quien corre con esfuerzo. Pablo va a decir, donde no había predicación, yo fui y prediqué. Hice mi labor, trabajé con esfuerzo. Hermanos, no está mal poder planificar, poder mirar humanamente y querer avanzar lógicamente en la obra del Señor. No está mal. Otras veces he dicho para mí, este es un pensamiento y dicho que yo tengo para mí en mi corazón, hermanos, prefiero avanzar y hacer lo que creo que es correcto en la obra del Señor, aunque me equivoque, pero que el Señor me corrija en el camino, que no hacer nada por la obra de Dios. Hermano amado, quedarse ocioso, sentado y siempre con dudas, no es mejor que el que sale confiando en que el Señor le va a dirigir y que luego el Señor lo redireccione. No es mejor, hermano amado, el que se queda sentado siempre con una prudencia media encubierta que solamente es temor humano a no ir adelante. Eso no es prudencia, hermanos, eso es temor humano. Usted necesita, y yo, hacer y obedecer aquello que el Señor nos ha mandado. Pablo volvió hacia Galacia, visitó las iglesias, comunicó la carta que ya hemos visto en estas grandes ciudades. Hermanos, y quiso ir a las ciudades grandes que estaban aquí, a las ciudades, ¿cierto?, que estaban allí en Asia. ¿Había algún pecado en eso? ¿Había pecado en el plan de Pablo? No, hermanos, ningún pecado. Y no vamos a decir que Pablo no estaba en comunión con el Señor, orando o buscando su dirección. Él quiso viajar hacia acá, pero el Señor dijo no. El Señor dijo no a dirigirse y avanzar hacia Asia. Lo que estaba en la costa, ¿cierto?, del mar Egeo, hermanos, ese es el mar Egeo. Ya cuando usted lo vea, allí está Israel, Chipre, mar Mediterráneo, a esto se le llama el mar Egeo. Hermanos, Dios le dijo, no prediques allí la palabra.
no fue un no para siempre, porque después tenemos las cartas a la iglesia en Colosa, a la iglesia en Éfeso, son las iglesias que salen en las 7 iglesias del Apocalipsis, la iglesia de Laodicea, Colosa, Sardis, hermanos queridos, pero Dios dijo no en ese momento, no era el momento en que Dios quería que la palabra fuera predicada, el Evangelio. Más adelante llegaría la palabra del Señor y sí habrían iglesias y sí habría obra de Dios allí, pero ahora no, dijo el Señor. Así que no es cierto que Dios desechara para siempre esas personas, esos lugares, pero sí es un cambio de prioridad y de dirección. Dios tenía otros planes, otras prioridades en ese momento. Decía nuestro verso 6, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. ¿Qué? ¿Cierto? Como uno que queda dice, pero ¿cómo, Lucas? Así, hermanos, como se escucha y lee. Lucas nos dice que el Espíritu Santo del Señor detuvo a los misioneros de predicar la palabra en un lugar, ¿cierto?, allí en Asia. La idea de que los detenía es que es como quien impide el paso a alguien, como quien le estorba. Es la misma palabra usada cuando el Señor Jesús ve que los apóstoles estaban impidiendo que los niños llegaran a Él, ¿cierto? Que lo estaban deteniendo, dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidan, no los detengan. Ahora la palabra es que el Espíritu detuvo a estos siervos que querían predicar la palabra de Dios allí. ¿Cómo Dios les comunicó esto a los misioneros? No lo sabemos, hermanos. No sabemos. Puede haber sido de diversas maneras. Puede haber sido comunicación directa que el Señor reveló al corazón de Pablo o de Silas como profeta. Puede haber sido que vieron tantos impedimentos y iban a ir y se hundió el barco, iban a ir para allá y se cortó la carretera, que dijeron, bueno, quizás el Señor nos está deteniendo de ir. Hermanos, pero de alguna manera el Señor les comunicó que nosotros no sabemos que no debían ir. Lo que enfatiza la Escritura aquí, hermanos queridos, no, es que no fue una decisión humana, no fue una decisión promovida desde ellos, de que no querer ir, sino que el Espíritu del Señor les guió a ir a una nueva dirección. Luego ellos, hermanos queridos, no pierdan la atención, después de aquí subieron a Misia, porque en este sector estaba Bitinia, hacia arriba. Subieron hacia Misia, hacia el norte, e intentaron ir a Bitinia, otra provincia grande con presencia romana, otro lugar importante. Pablo dijo, bueno, si no podemos ir hacia el este, iremos hacia el norte, ¿cierto? Intentaron ir hacia allá, ¿y qué dice el Señor? Y el Espíritu, dice Reina Valera, las otras versiones dicen, y el Espíritu de Jesús no se los permitió. Hermanos, probaron, aquí de nuevo la idea que ellos intentaron, no solo pensaron ir a Bitinia, sino que hicieron el intento real, ¿cierto? Vamos por allá. Y otra vez el Señor dijo no a la predicación del Evangelio en un lugar sin iglesias. Queridos hermanos, aquí el Espíritu Santo impide de nuevo y dirige con un no a la comitiva misionera. Como digo, en otras versiones y en varios manuscritos, ahí la palabra es que el Espíritu de Jesús, hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu del Señor impidió y les dijo que no fueran a este lugar a predicar. Llamar el Espíritu de Jesús, un paréntesis, al Espíritu Santo, hermanos, es correcto, es bíblico, es absolutamente acertado lo que la Escritura hace aquí, porque es el Espíritu del Señor. El Señor Jesús dijo, yo me voy a ir y voy a mandar otro Consolador, y Él les va a transmitir mis palabras. Mi comunicación va a ser a ustedes por medio del Espíritu Santo, cierto, que Él nos ha dado. Hermanos amados, el Señor Jesús es quien está dirigiendo su obra en estos pasajes. Y permítame que pueda grabar eso en su corazón, en su mente. El Espíritu del Señor Jesús, el Espíritu Santo, está absolutamente involucrado en el avance de su obra. Él está dirigiendo, Él está promoviendo, Él está llamando, pero también está priorizando su obra, por dónde quiere que avance. Hermanos, ¿puedes ver cómo se hace y se ve tan presente el Señor dirigiendo y guiando su obra? Allí está el Señor Jesús. Recuerda el primer versículo de Hechos, cuando Lucas dice, en el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas,
te escribí lo que el Señor Jesús empezó a decir y a enseñar. O sea que en Lucas estamos viendo lo que el Señor, o sea, en Hechos estamos viendo lo que el Señor Jesús está haciendo. No es la iglesia en términos humanos, es que Cristo está haciendo una obra en el mundo. Jesús mismo, el que usted se imagina en las calles de Jerusalén, el que fue colgado en una cruz, el que fue muerto y resucitó, Él está extendiendo su obra a través de la tierra. Hermanos, esto debe acalorarnos el corazón, porque no estamos solos. No somos un montón de pollitos, ¿cierto?, golpeándose entre ellos que no saben hacia dónde van. Hermanos, el Señor Jesús es el Rey prometido, ¿cierto?, ya establecido, ya conocido, que está dirigiendo su obra a través del mundo. No solo en Jerusalén, no solo en Israel, no solo en Palestina, no solo en el Asia Menor, a través de todo el mundo. ¿Amén? Amén. Hermanos, Cristo está allí. Cristo está allí por medio de su Espíritu. Y si Cristo está allí por medio de su Espíritu, Cristo está aquí por medio de su Espíritu guiando su iglesia. Hermanos, Cristo está obrando maravillas. Recuerden los discursos de Pedro. ¿Por qué nos miran a nosotros? Es en el poder del Señor Jesús de Nazaret que se han hecho estas cosas. Cristo está obrando maravillas. Cristo está prosperando su obra. Cristo está llamando discípulos. Pero también Cristo está direccionando y priorizando los lugares y las personas donde se pongan las fuerzas para anunciar el Evangelio. El Señor Jesús está involucrado personalmente. Hermanos, Cristo no es solo nuestra motivación. Cristo no es el personaje motivador y nosotros hacemos la obra. No, hermanos, es Cristo en nosotros, haciendo su obra y predicando su evangelio en este mundo. Y eso cambia absolutamente las cosas. Cristo en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo puedas ver o no lo puedas ver, lo puedas sentir o no lo puedas sentir, es Cristo en nosotros llevando su obra adelante. Hermano amado, ¿y sabes qué? Él hoy día todavía tiene planes para su obra. Hoy día tiene planes, hoy día está dirigiendo, hoy día está priorizando. Entonces, habiendo sido detenidos una vez más en Misia, ¿cierto?, en esta ciudad que está ahí al norte, un poquito más allá, ellos, dice el verso 8, que descendieron a Troas. Misia estaba un poco más alto geográficamente, van al puerto de Troas. No sabemos con qué intención. Pablo después varias veces va a pasar por Troas. Va para predicar, para esperar a Tito, para juntarse con otros colaboradores, ¿cierto? Van allá quizás a tomar un tiempo de oración o quizás incluso para tomar un barco de vuelta a Antioquía. Se dirigen a Troas, a donde el Señor les daría respuesta. Hermanos amados, el Señor obró más de alguna vez cerrando puertas para que los predicadores y hermanos fueran a otros lugares donde el Señor quería que su palabra fuera llevada. Hermanos, Pablo va a decir de nuevo en la carta a los Romanos capítulo 1, Romanos 1:13. Pablo le dice a los hermanos en Roma: no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido. Y ahí la misma palabra que el Señor les impidió avanzar. Me he visto impedido. Yo hice planes, yo quiero visitarlos, pero me he visto impedido de hacerlo. Hermanos queridos, y así otras veces vamos a ver que el Señor dirigía al apóstol Pablo por medio a veces de cerrar puertas. El apóstol y sus colaboradores no solo fueron siervos proactivos, siervos dispuestos, sino que también fueron siervos sujetos a la voluntad de Dios. Eran siervos sujetos a lo que el Señor Jesús les guiaba. Hermanos, ¿y cómo les direccionaba? Dice el verso 9 lo siguiente, que nos muestra cómo el Señor no dejó sin instrucciones para siempre a sus siervos. Dice el verso 9: por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia que estaba en pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, podemos pensar sin temor a equivocarnos que estos días de que el Señor decía que no, vienen a haber sido días quizás muy angustiosos, difíciles. Recuerde que ellos no llegaban en un día de una ciudad a otra, sino que había que viajar, caminar largos tramos, pasar la noche para lograr objetivos.
Y una vez tras otra el Señor había dicho que no. Hermanos, y sabemos, permítanme hacer una reflexión en ese punto, sabemos que cuando nos quedamos quizás sin dirección, hay angustia. Hay tiempos en angustia cuando no sabemos cuál es el siguiente paso a tomar, o cuáles serán las condiciones de lo que vendrán, o hacia dónde seguir. Pero hermano, tenga una confianza. Esos tiempos de espera no son eternos. El Señor, a su tiempo y a su medida, nos responde y nos guía. Hermanos, en algún momento el Señor va a librar de la angustia a los suyos, a los que esperan direcciones, a los que no sabemos cuál es el panorama. Yo al leer esto recordaba un bello salmo, el Salmo 123, que lo he orado para mí muchas veces, hermanos queridos, y dice así el Salmo 123, verso 1 y 2, dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Escuche el verso 2. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Hermanos, el salmista está diciendo: Señor, yo soy como un siervo tuyo que está parado ahí en la pared, mientras quizás tú estás sentado, esperando cualquier señal de tu mano para hacer lo que tú me digas. Señor, en ti estoy esperando. Señor, estoy aguardando. Señor, ten misericordia de mí porque yo espero tu respuesta. Señor, como los siervos miran la mano de su Señor y la sierva en la mano de su señora, así nosotros esperamos en ti hasta que tengas misericordia de nosotros. Hermanos amados, que esa sea nuestra oración cuando estamos en tiempos de espera y de angustia. No sea: Señor, ¿por qué me tienes en esto? Señor, ¿hasta cuándo este tiempo? Señor, no, Señor, en ti esperamos hasta que tengas misericordia. Amados hermanos, en este pasaje, Hechos nos habla cómo Dios mismo está direccionando su obra. Y esa dirección, hermanos, no es algo impersonal. Cuando decimos que Dios dirige su obra, no es que Dios hace como un mover extraño, místico. ¿Cómo Dios dirige su obra? Dirigiendo personas, dirigiendo a personas. Sí, al liderazgo muchas veces, pero también a la iglesia, también a los hermanos. Dios inclina el corazón, Dios dirige, Dios nos unifica para que hagamos y avancemos en una u otra cosa, para que tomemos decisiones, para que doblemos en una calle en vez de la otra, para que demos pasos de fe. Hermanos amados, pero para ser direccionados así necesitamos estar atentos y sabiendo que Cristo nos puede direccionar. Debe tener eso muy en mente, que Cristo nos puede direccionar por su Espíritu. Hermanos, usted y yo debemos hacer lo que ya nos ha mandado y revelado en su palabra. Pero permítanme decir otro chilenismo. Usted y yo necesitamos hacer lo que Dios nos mandó y trabajar en eso y dedicarnos a eso. Pero hermanos, no trabajemos como caballos de feria, ¿cierto? Como usted entiende el dicho, ¿cierto? Voy a explicarlo para los que nunca vieron un caballo de feria, ¿cierto? Que tienen dos parches a los lados y solo pueden mirar para el frente para no asustarse y van hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente. Hermano, no podemos trabajar como caballo de feria. Hermano, usted debe poder, allá está mi objetivo, pero estoy orando, estoy viendo siempre si el Señor me quiere dirigir a otra cosa. Siempre si el Señor quiere hacer que enfatice otra persona, otra área, que siempre viendo lo que el Señor está guiándonos. Hermano amado, aquí Dios en Troas le mostró una visión a Pablo para darle una nueva dirección que él no tenía en mente. Un hombre de Macedonia, donde en Macedonia, aquí más al norte, lo que nosotros le llamamos Grecia está más abajo, más arriba es Macedonia. Hoy día todavía hay un país que se llama Macedonia y Grecia está más abajo. Hermanos queridos, Dios le muestra un hombre de Macedonia que él pudo reconocer, quizás por su vestimenta, por su forma de hablar, una visión. No sabemos si fue un sueño, si fue un éxtasis, una realidad, algo ahí, pero él pudo ver un hombre de este lugar que le suplicaba y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, lo que él vio allí fue un llamado urgente que decía: pasa, cruza al otro lado, literalmente, ven y ayúdanos.
Muchos traducen esta palabra, ayúdanos, socórrenos. Ven ayuda de nosotros, ven a rescatarnos. ¿Cómo Pablo y su equipo podía ir en rescate de ellos? Con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de la palabra del Señor. Hermanos, habiendo recibido con claridad el mensaje, ellos que no solo eran siervos proactivos, no solo eran siervos sujetos, sino que también eran siervos obedientes, inmediatamente obedecieron a lo que el Señor les había mandado. Lucas va a decir, teniendo la convicción de que Dios nos llamaba, procuramos ir a Macedonia. Amados, un siervo diligente como ellos, por favor escuche esto, no solo es aquel que sabe y se asegura de hacer lo que es correcto, sino que lo hace. Simplemente lo hace a tiempo, hermano, que usted... No, congregarse, tengo toda la doctrina. Sí, congregarse es bueno, congregarse es justo, ¿no? El día del Señor, somos confesionales, allí está. ¿Te congregas? A veces. Y llegas a tiempo, ¿no? A la hora que puedo. Hermanos, la diligencia es saber lo que es correcto y hacerlo a tiempo. Hacerlo a tiempo. Ellos supieron que tenían que hacer y fueron a predicar inmediatamente. No se quedaron otro mes más esperando instrucciones, sino que fueron y sirvieron al Señor. Muchas veces nosotros en una falta de prudencia, en una falsa prudencia, no damos ningún paso ni avanzamos aun cuando Dios ha sido claro en llamarnos, en poner en nuestro corazón una inclinación, en poner en nuestro corazón afligido por algo, pero no, es que capaz que no sea, es que no sé si hacerlo, es que si me dicen algo, hermano, obedezca al Señor. Vaya y haga, predique la palabra del Señor, anuncie, haga misericordia, avance con la obra del Señor. Queridos hermanos, Romanos 12:11 dice, en la Reina Valera, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿cierto? La versión de las Américas dice, no sean perezosos en lo que requiera diligencia. Dios quiere comunicar al apóstol Pablo que hay personas allí en Macedonia que tienen urgencia de ser salvadas. Y hermanos, esto nos pone en una pequeña incomodidad, ¿cierto? Nosotros decimos, aquí, pero Señor, si todos necesitan ser salvados, todos necesitan la predicación del Evangelio, todos aquí en Chile, allá en Paraguay, allá en África, todos necesitan, Señor, ¿por qué nos haces esto, hermanos? Por alguna razón, el Señor de la obra, en su infinita misericordia, impulsó a predicar en un lugar antes que en otro, aunque no era el lugar más lógico y más cercano. Hermanos, no podemos ir a todo lugar al mismo tiempo, pero escuche esto, el Señor de la cosecha es soberano para mandarnos a sembrar y a cosechar en un campo antes que en otro. ¿Amén? Hermanos, el Señor es poderoso y es soberano. Aunque no nos parezca, ¿por qué este hermano está tan afligido por ese sector si no es el lógico más cercano? Bueno, el Señor sabe por qué está moviendo a qué personas, a qué lugares. Porque Él es el Señor de la cosecha, hermanos, de la grey. Hermanos amados, debe ser nuestra prioridad espiritual el asegurarnos la salvación de todos los que podamos. En cuanto esté en nuestras manos, predicar el Evangelio a todos a cuantos podamos. La iglesia tiene el propósito básico de ser discípulos que hacen discípulos. Hermanos amados, trayendo a otros a la fe para que se fortalezcan y prediquen el Evangelio a otros. Esta es una labor urgente, hermanos amados, que debemos hacer, pero debemos estar atentos a donde el Señor también nos está llamando a hincar el diente, a poner nuestras fuerzas. Y hermanos, ¿sabe qué? Como el Señor dijo a los profetas más anteriormente, no siempre lo que nosotros pensamos, o en palabras del profeta, tus caminos no son los caminos del Señor. Tu voluntad no es la voluntad del Señor. Yo debo sujetar mi voluntad a lo que el Señor me va a guiar. Hermanos,
había alguien allí clamando, ven pronto y ayúdanos, ven pronto y ayúdanos, pasa y socórrenos. Hermano querido, tú también pasa y predica donde te encuentres y sujétate a la voluntad de Jesús para que te guíe claramente a donde Él quiere atender ese llamado, ese clamor, que alguien venga y nos socorra. Hermanos amados, permítanme hacer un resumen hasta este punto. El apóstol Pablo y su equipo han tenido un sano equilibrio que me parece maravilloso hasta aquí. Queriendo avanzar en aquello que ya han recibido y están haciendo planes y llevando adelante la obra del Señor. Ellos están haciendo esto. Pero también están atentos a las puertas que Dios está cerrando y cómo Dios está guiándolos de manera soberana en su obra. Y siendo obedientes y diligentes en obedecer las direcciones y prioridades que el Señor les está dando. Ellos están haciendo lo que está en su mano, están atentos a lo que el Señor les guía, y si el Señor les guía, están atentos a obedecer también a lo que el Señor les está mandando. El Señor nos ayude a tener este sano, pero ferviente equilibrio, de planear, de hacer esfuerzos, de seguir avanzando en la obra del Señor. Cuando hablábamos de plantar una iglesia, decíamos, estábamos orando, ¿cierto? ¿Hacia dónde el Señor? ¿Hacia dónde? Bueno, no encontramos una dirección clara. Bueno, Talagante, ya, amén, vamos con Talagante. Pero creemos, hermanos, y creímos en ese momento que en un momento el Señor fue dirigiendo y nos mostraba que las personas que estaban llegando eran de Melipilla y más allá de nuestros planes, había que obedecer a lo que el Señor estaba haciendo. Y avanzamos hacia Melipilla, hermanos, y el Señor ha sido bueno. ¿El Señor ha desechado Talagante? De ninguna manera. Pero tiene sus tiempos y sus procesos. Que el Señor quiera plantar una iglesia en Talagante también, como muchas otras que ya están predicando el Evangelio, pero que el Señor nos dé la gracia de nosotros también poder ser parte en esa obra. Hermanos amados, pero hay que ser dirigidos por el Señor. Aquí el escritor, vamos llegando al final de nuestro párrafo, pero no al final de la predicación. El escritor nos deja un detalle que parece que Lucas quisiera que pasara desapercibido. Lucas dice en el versículo 10, cuando tuvo la visión la tuvo solo Pablo, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio. ¿Qué pasó aquí? Lucas se subió al barco, Lucas se subió al equipo misionero. Desde aquí Lucas empieza a ser un colaborador de Pablo, ¿cierto? Con él. El mismo Lucas se suma en Troas al viaje misionero a Macedonia, sin dar mayor detalle de cómo se conocieron o cómo él llegó a unirse. Lo único que sabemos es que él le acompaña y que Lucas viene a ser una tremenda bendición para la iglesia del Señor. Hermanos amados, diligentemente estos siervos partieron enseguida a Macedonia convencidos de que el Señor les guiaba. Permítame mencionar algo aquí también. Dios está obrando por medio de estos siervos. Pablo y su equipo nos dejan ver características que todo siervo, que cada uno de ustedes, si es creyente, hermana, hermano, querido joven que ha creído, querida hermana que es mayor y que lleva años en el Señor, estas son características de que todo siervo de Dios, hablando de creyentes, debiera también cultivar. Siervos proactivos, que no se quedan ociosos, que no esperan siempre. Hermanos, decimos, nosotros no somos tan parecidos a los hermanos pentecostales, ¿cierto? O hermanos que buscan visiones y que esperan grandes cosas, ¿cierto? Pero cuando nos llaman a servir, esperamos una revelación divina. Hermano querido, obedezca lo que ya está revelado y lo que está escrito. Deje sus temores a un lado y obedezca. Debemos ser siervos sujetos a las negativas del Señor, dejando nuestros buenos y correctos planes para seguir las prioridades que el Señor nos manda. Debemos ser siervos obedientes, atentos a la dirección del Señor. ¿Qué lugares y qué personas está mandando? Debemos ser siervos, como rescatamos de este último verso, que trabajan en equipo, que suman a otros a su equipo, que se complementan con otros. No que trabajan solos. Hermanos, no que hacen solos una tarea y que solos el Señor, porque usted no es el profeta Elías, y hasta el profeta Elías tenía su compañero Eliseo. Hermanos queridos, usted y yo
somos simples obreros en la obra del Señor, que necesitamos a otro a nuestro lado. Hermanos, ayer yo me alegraba de algo tan sencillo. Nuestro folleto evangelístico, hermanos, no es la tarea de una persona. Alguien lo escribió, otro lo editó, otro vio el formato, otro lo imprimió, otros pegaron stickers, otros lo repartimos. Hermanos, servimos al Señor juntos, somos un equipo. Vamos adelante con la obra del Señor porque nos necesitamos unos a otros en la obra del Señor. Aprendamos a trabajar juntos. Hermanos amados, este relato nos recuerda tan vívidamente que el Señor Jesús, por medio de su Espíritu, está con nosotros y no solo para nuestro consuelo y ayuda, sino que el Señor está con nosotros para dirigirnos. El Señor está personalmente involucrado en llevar adelante su obra. Así que debemos mirar su mano como los siervos miran al Señor. Estemos atentos al buen pastor. ¿Recuerda ese pasaje? ¿Qué hace el buen pastor? El Señor, el buen pastor, llama a sus ovejas. Y sus ovejas oyen su voz. ¿Y qué hacen las ovejas? Lo siguen. No anda el pastor porque esa no es la visión bíblica. No anda el pastor. ¿Qué te pasó, ovejita? ¿Qué te pasó, otra ovejita? Hermanos, ¿qué hace el Señor como buen pastor? Llama a sus ovejas y las ovejas lo siguen. Nosotros obedecemos al Señor. Nosotros seguimos los planes del Señor. Nosotros seguimos las órdenes del Señor. ¿Se imagina una oveja? Usted no sé si ha visto, he visto un campo de ovejas. Se imagina una oveja que no tiene la pata quebrada, que no está enferma, que no tiene, pero que se queda atrás del rebaño y el pastor va. Es que hoy día no tenía ganas. Dame mi espacio, dame un tiempo. Hermanos queridos, eso no pasa en la naturaleza. Solo los cristianos somos ese tipo de ovejas. El Señor nos llama y ya le ha llamado a servir. Es nuestra labor seguirle. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos cambiar nuestra perspectiva de la vida. Que caminamos siempre pensando algo así. Yo voy para adelante porque Dios está conmigo en mis trabajos, en mis relaciones, donde vivo. Voy para adelante, Dios está conmigo. Hermano, no es tan así. Tú has sido puesto en el reino del Hijo amado. Tú viniste al rebaño del Señor. Tú viniste a estar bajo el Rey. Amado, ¿quién sigue a quién? Nosotros debiéramos estar constantemente preguntándonos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, no, Señor, ayúdame en esto. Sí podemos orar, Señor, danos el pan diario, Señor, fortalécenos. Amén. Pero te has preguntado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres tú que yo estudie? Señor, ¿qué quieres tú que yo estudie? ¿Le has dicho a tus hijos que oren así? No que te gusta más, que te entretiene, porque eso se les va a pasar en 5 años. ¿Qué quieres, Señor, qué quieres, Señor, tú que yo estudie? ¿Dónde quieres, Señor, tú que yo trabaje? Y si me estás cerrando todas las puertas, hermano, yo no tengo por qué arrancarlas. Señor, ya, cerraste todo. ¿Dónde quieres tú que yo trabaje? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Señor, no me estoy sanando. Señor, ¿cómo quieres tú usar esta enfermedad? Hermanos queridos, ese es un cambio de perspectiva. El Señor Jesús está y está presente, pero a veces está como afuera de la iglesia del Apocalipsis, cuando Él está golpeando con vergüenza. Si alguno abre, yo voy a entrar y cenar con Él y tener comunión. Hermanos queridos, esa es la oración que debemos hacer. Señor, ¿con quién quieres tú que yo me case? ¿Con quién quieres tú que yo avance? Hermanos, si hemos recibido el amor, la gracia, el perdón, la sabiduría de Dios, el Señor ha abierto nuestros ojos para su salvación, hemos visto a aquel que nos ha querido salvar y limpiar, hemos sabido del sacrificio del Señor. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Hermanos queridos, si Dios no es nuestro amuleto, Él no es, hermanos, solo nuestro pañuelo de lágrimas. Él es el Señor y nosotros le debemos obediencia. Hermanos, nuestra vida puede ser algo como esto. Señor, yo voy a ir para acá. Creo que tú me has abierto una puerta. Ya, no me has abierto esa puerta. Bueno, voy a seguir por acá. No. Antes de seguir, ¿estás realmente dispuesto a que el Señor diga no?
Quizás tenías planes nobles, ideas para servir a Dios de una y mil maneras. Y eso está bien, hermanos. Eso está bien. No solo yo, otros hermanos, Álvaro, nosotros, queríamos irnos de misioneros a Chiloé y después a África y después a otra parte. Y el Señor dijo no. Y hay que parar y decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Son planes nobles o alguien diría que es pecado? Señor, yo quiero predicarle a esta persona que es mi familiar y quiero ir, pero no me escucha, no me recibe. No... Ya, Señor, ¿dónde voy? No voy a seguir gastando todas mis fuerzas donde no hay puertas abiertas. ¿Dónde voy a ir, Señor? Hermanos amados, Dios, guarda esto, por favor. Dios no está obligado por palabra a cumplir tus planes, pero sí está comprometido a guiarnos y a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos amados, Jesús es nuestro pastor, nada me faltará, me guiará por sendas de justicia. Él ha prometido que nos va a guiar. Él es el buen pastor, Él está con nosotros, Él es real. Pero ese camino no siempre es fácil. A veces no prosperas como quieres, a veces no mantienes los amigos que quisieras, a veces las cosas se cambian, pero no importa, el Señor es mi pastor. Hermanos, por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Hermanos amados, Cristo es el Rey. Cristo es digno. Él es digno de que nuestros planes personales, aún los buenos, aún los planes santos y justos, no se realicen. Él es digno. Hermanos, Cristo, la predicación de su evangelio, la proclamación de las bondades y de la gracia de Cristo es digno de que aún mis mejores planes no se hagan. El Señor es digno. Hermanos amados, Cristo es digno de que yo quede en segundo lugar y Él sea el primero en todo. Hermano amado, si estás dispuesto a rendir tus planes en su obra, ¿cuánto más otras cosas? ¿Cuánto más otras cosas? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué proyecto iniciar? ¿Estás dispuesto a que Dios te guíe? ¿A que Dios lo cambie? Que el Señor nos dé ese corazón. Hermano amado, aprendamos a ser guiados por el Señor, ser espirituales. No digo místicos, pero sí hay una guía espiritual del Señor, real, verdadera. Hermanos, la palabra está allí, los principios están allí, saltan a nuestra vida, nos hacen arder el corazón, pero el Espíritu del Señor sí nos guía. Y eso no es de carismáticos y no es de otras líneas, es de ser bíblicos. El Señor sí nos guía. El Señor sí es poderoso para darnos paz o no darnos paz. El Señor sí es poderoso para abrir las puertas que están más cerradas o cerrar las puertas más fáciles. El Señor sí nos guía. Hermanos, busca al Señor. Busca al Señor y aprendamos a ser guiados espiritualmente. Hermanos amados, aprendamos, amados hermanos, a que a veces el Señor va a guiar a sus hijos no al lugar más cercano, más lógico. A veces escucho esto. ¿Y por qué van a ir a predicar tan lejos? ¿Por qué no predican aquí en nuestro lugar? A veces sí, a veces búsqueda solamente de una experiencia turística en otra parte. Pero hermanos, si el Señor realmente estuviera guiando a ese hermano, a esa hermana a otro lugar, puede ser que el Espíritu Santo del Señor los esté llamando a otra parte. Y como Pablo dice en Romanos, ¿quién soy yo para criticar al criado ajeno? ¿Quién soy yo para criticar el siervo de otro? Si ese hombre es un hombre, una mujer espiritual que ama al Señor, que ha predicado aquí cerca, pero el Señor le está llamando al otro lado del mundo, ¿quién soy yo, hermano, para ponerle traba a aquellas cosas? Si son siervos del Señor, Él sabe que hay un hombre macedónico al otro lado del planeta rogando, pasa y ayúdanos, pasa y ayúdanos. Es nuestro lugar, hermanos, rogar y pedirle al Señor que Él nos guíe. Amados, el Señor nos guíe, nos unifique, nos dirige en su voluntad. Deseamos hacer cosas, deseamos avanzar en su obra, pero estemos atentos. Un autor decía, ¿cuántos fracasos y ministerios forzados y desgastados evitaríamos si estuviésemos atentos a lo que Dios está indicando y haciendo? ¿Cuántas veces no, es que esto me llamó el Señor y sigo forzando un ministerio que no da fruto y que no avanza y que hay una puerta cerrada? Hermanos, descansa en el Señor. Descansa en el Señor, descansa, para.
El Señor va a hacer su obra a su tiempo. Este autor dice, confiando en el amor y la providencia de nuestro Padre cuando pone fin a nuestros sueños o cuando los cambia. Hermanos amados, todo está en la mano del Señor. Todo, nuestra vida más sencilla, así como los deseos que tenemos en la obra de Dios. Y finalizo con esto, hermano amado. Una cosa, si usted no tiene ningún sueño en el Señor, no digo sueños de la noche, si usted no tiene ningún deseo, no tiene ningún proyecto en el Señor, no desea avanzar un paso más, hermano amado, usted está en franca desobediencia. En franca desobediencia. El corazón del discípulo de Cristo debiera latir y estar acalorado, ¿por qué cosas? Por hacer más discípulos. Y ya terminé con uno, ya está medio maduro. Señor, dame otro. Señor, dame otro más. Otro más que venga a tus pies, otro más que aprenda, otro más. Es que, Señor, yo no sé leer. Bueno, Señor, ayúdame a escuchar tu palabra, ayúdame a comunicarla de manera sencilla y beneficiar a otra vecina, a otro vecino, a otro hermano. Hermano amado, no hay lugar en la obra de Dios para los ociosos. Ni los jovencitos, ni las hermanas mayores, ni los hermanos mayores tienen lugar para ser ociosos. Hermanos, ¿qué deseas en la obra del Señor? ¿Por qué te estás esforzando? No hay que ponerse muy creativo. ¿A qué nos llamó el Señor? Ser discípulos que hacen discípulos. Discípulos que hacen discípulos. Prepárate para eso, ora por eso, busca al Señor en eso. Y toma a alguien que le pueda beneficiar espiritualmente. Hermanos amados, y si tú amas al Señor y sueñas y quieres avanzar en la obra del Señor, Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias porque en estos relatos, al meditarlos, Señor, hay tanta riqueza, Señor. Tanto, tú nos preparas incluso para decirnos no, Señor, y gracias por eso. Señor amado, ordena.